Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Analítica de Logística y Distribución. Vamos a continuar con la lista de distribución dedicada al análisis del desempeño de los distribuidores de una empresa que vende bicicletas y equipamiento para las mismas y para la práctica del deporte del ciclismo. Y en este vídeo vamos a hacer una visualización en torno al concepto de márgenes. Bueno, si observamos la base de datos principal que tenemos en nuestro caso, vemos que los datos sobre los cuales hemos estado trabajando son los de neto factura. Neto factura son los ingresos obtenidos en cada transacción por parte de la empresa con cada uno de los distribuidores. Esta transacción que aparece en la primera fila se realizó el 6 de enero de 2014, fue una venta realizada a través o al distribuidor 01. Se vendieron 662 unidades de la referencia que aparece aquí. El precio de lista de esas referencias es este que hay aquí, pero se vendió con un descuento. Se vendió con el descuento del 9%. Neto factura realmente no es nada más que 662, en este caso concreto 662 por 6,48 y multiplicado por 1 menos 0,09, es decir, multiplicado por 0,91. Esa es la cifra esta, 3.903,6816 dólares. Muy bien, asimismo tenemos información sobre los costes de envío. Costes de envío que, bueno, en este caso concreto, en todos los casos se trata de aéreo estándar, pero en algunos casos pues, puede utilizarse otro medio de transporte. Bueno, lo importante es que los costes de envío son un coste que también es importante a la hora de determinar cuál es finalmente el beneficio que nos deja una determinada operación con un determinado distribuidor. Un distribuidor que agrupa mejor sus pedidos, un distribuidor que planifica mejor sus pedidos, que no necesita envíos urgentes, pues es un distribuidor que nos va a hacer un menor gasto de transporte que ese otro distribuidor que nos hace frecuentes pedidos de la misma referencia pero en pocas unidades y que además, pues, por ejemplo, pues los hace con bastante urgencia. Bueno, sea como sea, sí que corresponde hacer un análisis de cuál está siendo realmente el desempeño de cada distribuidor en lo relativo a los descuentos con los que se vende a ese distribuidor y los costes de envío que hay que soportar para hacer los envíos a dicho distribuidor. Asimismo, otro dato a tener en cuenta es que disponemos de información sobre cuál es el margen que deja sobre las ventas cada una de las categorías. Esto podría ser interpretado como el margen que se obtiene sobre el precio de lista de los productos que se venden en esa categoría. Aquí, evidentemente, hay una simplificación, hay una agrupación muy importante de todos los productos que componen esa categoría, pero eso se podría tener una lista de márgenes producto a producto, referencia a referencia. En ese caso, pues tendríamos una tabla en la que junto a cada referencia aparecería su margen. Bueno, en nuestro caso tenemos solamente información a nivel de categoría de producto, pero sí que sabemos que, por ejemplo, el promedio de margen sobre precio de lista que se obtiene en bicicletas es el 30%. Luego, aparte, hay que quitar lo que serían los descuentos y lo que serían los gastos de envío. Y este es el análisis de márgenes que pretendemos realizar en este vídeo. Y sin más preámbulos, pues vámonos a Power BI. Muy bien, pues ya estamos aquí. Como siempre, creamos una nueva página. Vamos a más aquí. Ponemos un título. Por ejemplo, análisis de márgenes. Y en primer lugar vamos a plantearnos una visualización en la que veamos la evolución de los márgenes mes a mes, teniendo en cuenta también cuál está siendo la evolución en los gastos de envío y en los descuentos. Y esto pues lo vamos a hacer con esta que aparece aquí, gráfico de columnas agrupadas y de líneas. Pinchamos y esto es lo que vamos a tener. Lo primero que vamos a querer observar es cuál está siendo la evolución en el margen neto sobre ventas. Si bien tenemos en nuestra tabla de datos el margen bruto, llamémosle, sobre ventas, pues el margen neto será el resultado de restarle lo que son los descuentos y los gastos de envío. Vamos a crear una nueva medida, la vamos a crear aquí en datos ventas, es la tabla original que teníamos, nueva medida, y la vamos a llamar margen
neto sobre ventas. Vamos a poner aquí una abreviatura, margen neto sobre ventas. Esto va a ser el resultado de que, bueno, pues realmente va a ser un resultado de una división. Lo que vamos a tener en el numerador es el margen neto obtenido. ¿Y qué es el margen neto? Bueno, pues lo vamos a hacer con un sum x del siguiente modo. Sobre la tabla datos ventas, sobre esta tabla datos ventas, tenemos aquí, vamos a coger en primer lugar el precio de lista. El precio de lista, ahí lo tenemos. Lo vamos a multiplicar por la cantidad de la orden. Y esto, a su vez, lo vamos a multiplicar por el margen bruto obtenido en esa categoría de productos. Esto va a ser, por una parte, el margen bruto. Queremos llegar al margen neto, pero de momento tenemos el margen bruto. Bueno, pues tenemos aquí que utilizar datos que están en otra tabla distinta a la de datos ventas. Entonces, ¿cómo podemos utilizar en un SumX datos que están en una tabla distinta a lo que aparece aquí como la tabla de ese SumX? Bueno, pues con una función related. Con esta función lo que nos permite es ahora utilizar, fíjense aquí, en categoría margen, margen sobre ventas. Y esta es lo que hemos observado antes como el margen bruto generado por cada una de las categorías de producto. Entonces cerramos ese related y entonces tenemos en este SumX, por una parte, esto sería el margen bruto y ahora a ese dato le quitamos los descuentos. Entonces los descuentos van a venir dados por, ahí lo tenemos, datos venta descuento multiplicado por la cantidad de la orden y multiplicado por el precio de lista. Cerramos ese paréntesis, ya hemos quitado los descuentos y ahora le quitamos los gastos de envío. Y esto sería, ahí lo tenemos, datos ventas, costes de envío. Sería esto que tenemos aquí. Con esto, ahora sí, cerramos el SumX y tenemos el numerador. El numerador ya es el margen neto. Y en el denominador vamos a poner las ventas brutas. ¿Qué son las ventas brutas? Bueno, pues las ventas que se realizan simplemente multiplicando la cantidad por el precio de lista. Así que, pues eso de hecho ya lo tenemos aquí arriba, la cantidad de la orden por el precio de lista. Entonces podemos poner aquí otro SumX que nos multiplica en la tabla datos ventas, precio de lista multiplicado por cantidad. Ahí está. Cerramos ese SumX y ya tenemos el denominador. Por último, pues ponemos el blank, por si acaso hubiera un denominador en 0. Y cerramos el paréntesis de la división. Bueno, pues con eso tenemos creada esta medida, margen neto sobre ventas, y es una medida a la que le vamos a dar un formato de porcentaje que automáticamente pues, va a dar dos decimales. Muy bien, pues vamos a meter esta medida ya en esta visualización, la metemos como eje Y de línea y en el eje X vamos a poner fechas. Entonces vamos a poner la jerarquía de fechas esta. Vale, vamos a poner por meses, ahí está. Vamos a quitar el en blanco que recuerden consistía en pedidos que ya habían sido realizados, pero los envíos todavía no. Y por lo tanto, pues no aparece todavía una fecha de envío, que es la fecha que nosotros consideramos a la hora de tener en cuenta una venta ya realizada. Bueno, pues quitamos esto del siguiente modo. Vamos a filtros, lógicamente tiene que ser de esta visualización. Y por ejemplo, pues en mes, ya nos aparece aquí el en blanco. Vamos a seleccionar todo y quitamos el en blanco. Ya lo tenemos. Y por otra parte en año vamos a poner el año sea mayor que 2014 para tener un poco unos datos un poquito que se vean un poquito mejor. Muy bien, pues aquí tenemos lo que sería la evolución del margen neto a lo largo de toda la serie temporal que va de enero de 2015 hasta junio de 2018. Vamos ahora a ver cuál sería la evolución mes a mes que se produce en dicho margen neto.
Aunque eso ya lo podemos ir viendo aquí, vemos que el margen neto sube mucho entre febrero de 2018 y marzo de 2018, se produce un incremento importante del margen neto. Pues vamos a plasmar también ese incremento en cifras concretas, simplemente colocando aquí una columna que nos determine dicho crecimiento en el margen. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear una medida que nos indique el porcentaje de variación en ese mes, porcentaje de variación mensual. Bueno, pues para ello pues necesitamos en primer lugar crear una variable que sea el margen neto del mes anterior. Así que venimos aquí, nueva medida, margen neto sobre ventas mes anterior. Y esto pues lo vamos a hacer con un calculate, lo que nos calcula el margen neto sobre ventas que ya teníamos, pero llevado al mes anterior. Y esto ya lo conocemos, esta función, el date, que nos permite llevarnos esa referencia de fecha a un periodo, ya sea anterior o posterior al periodo en el que se está. En este caso vamos a irnos un mes hacia atrás, por tanto utilizamos fechas, aquí está, fechas 1, fecha, y nos vamos un mes menos 1 hacia atrás. Ahí lo tenemos, terminamos el date y cerramos el cálculo. Le damos a Enter y ahí tenemos el margen neto sobre ventas. Esto es un porcentaje, así que le damos aquí. Muy bien, ya tenemos ese margen neto sobre ventas y ahora lo que queremos ver es la evolución, es el cambio que hay entre el periodo actual y el anterior. ¿Se ha producido un incremento o se ha producido un decremento? Bueno, pues para ello creamos de nuevo otra medida, aquí en datos ventas, nueva medida, y por ejemplo pues la llamamos margen neto sobre ventas, porcentaje, variación mensual, igual. Esto va a ser un dividir. En el numerador vamos a poner el margen neto actual, margen neto sobre ventas, menos el margen neto del mes anterior, y en el denominador pues vamos a poner el margen neto del mes anterior. Margen neto del mes anterior. Y cerramos como siempre con el blank. Esto sería el porcentaje de variación y ahora le damos formato porcentaje. Muy bien, pues ahora esta medida la vamos a meter en el eje y columna. Y ahí tenemos los porcentajes de variación que se están produciendo en lo relativo al margen neto sobre ventas. Vemos que, por ejemplo, se produce un incremento del 32-36% entre febrero y marzo de 2018. Bueno, esto sería lo relativo al margen neto sobre ventas. Bueno, y con esto terminamos este vídeo. Creo que ha quedado ya del tamaño suficiente y en próximos vídeos iremos terminando esta visualización dedicada a márgenes, al análisis de márgenes de la empresa con la que estamos trabajando. Saludos cordiales.